A menudo lo pasamos por alto, ¿verdad? Pero el olfato es nuestro sentido más antiguo y en muchos sentidos el más poderoso. El cómo un simple aroma puede evocar un recuerdo con una fuerza increíble es algo innegable. Hoy vamos a desgranar la ciencia que hay detrás de este fenómeno. Seguro que a todo el mundo le ha pasado alguna vez. Hueles a hierba recién cortada o un bizcocho en el horno y ¡zas! De repente te ves en un recuerdo de la infancia con una claridad asombrosa. Bueno, pues esta conexión tan potente entre el olfato, la memoria y la emoción no es ninguna casualidad. Está, digamos, cableada directamente en nuestro cerebro. Mucho antes que la vista o el oído, los primeros organismos vivos aprendieron a oler su entorno. Aprendieron a leer el mundo a través de la química. Vamos a ver por qué este sentido es tan fundamental. Es que, en esencia, el olfato es un detector de químicos. Así de simple. Para los primeros seres vivos era la herramienta número uno, para encontrar comida, para saber si había un depredador cerca o para encontrar pareja. Nosotros compartimos esa base biológica que la evolución ha ido puliendo durante millones de años. Vale, para entender bien cómo funciona todo esto, vamos a hacer un viaje. Vamos a seguir el rastro de una molécula de olor, desde el momento en que entra por la nariz hasta que se convierte en un pensamiento o una emoción en nuestro cerebro. Todo empieza aquí, con una estructura que, damos por sentada, pero la forma de nuestra nariz no es para nada aleatoria. Es casi una obra de ingeniería biológica, perfectamente optimizada para capturar el aire y guiar esas moléculas de olor hacia el interior. Una vez dentro, el aire no va en línea recta, ni mucho menos. Choca contra estas aletas, los cornetes, que lo hacen arremolinarse, creando turbulencias. Esto lo que hace es forzar a que el aire pase por una zona muy concreta, arriba del todo de la cavidad nasal. Y es ahí donde ocurre la magia. Y esta zona es increíblemente potente. Fijaos en la cifra. 10 millones. En un trocito de tejido que no es más grande que un sello de correos, tenemos concentradas hasta 10 millones de neuronas sensoriales. Cada una de ellas es un detector de olores listo para entrar en acción. Si hiciéramos un zoom a nivel microscópico, lo que veríamos sería esto. Las terminaciones de esas neuronas, que se llaman cilios, están bañadas en una capa muy fina de moco. Y es justo aquí, en este ambiente húmedo, donde las moléculas químicas que flotan en el aire se disuelven y, por fin, pueden ser detectadas. A ver, una cosa es atrapar una molécula y otra muy distinta es que el cerebro sepa qué es. ¿Cómo se traduce esa información química a un lenguaje que el cerebro pueda entender? Porque al final el cerebro solo habla en un idioma, el de los impulsos eléctricos. La clave de todo está aquí, en los receptores olfativos. Para que nos hagamos una idea, son como cerraduras súper especializadas. Y tenemos un montón, unos 1000 tipos diferentes. Lo más curioso es que cada neurona sensorial suele tener solo un tipo de cerradura. Es que el sistema funciona literalmente como una llave y una cerradura. Cada molécula de olor es una llave con una forma química perfecta para encajar en su cerradura, es decir, en su receptor. Y lo interesante es que un solo olor, como el del café, puede ser una combinación de muchas llaves que abren varias cerraduras a la vez, creando un patrón único que el cerebro interpreta como café. Y en el preciso instante en que la llave entra en la cerradura, se lía una buena, pero a una velocidad de vértigo. Es un auténtico efecto dominó molecular. La unión de la molécula activa una reacción en cadena que amplifica la señal, creando miles de mensajeros. Estos mensajeros abren unas compuertas en la neurona y al hacerlo se genera un impulso eléctrico. ¡Pum! Señal enviada al cerebro. Y aquí está lo más increíble del sistema. Es tan sensible que a veces basta con que una sola molécula de olor se una a un receptor para que se ponga en marcha todo este proceso. Esto explica por qué podemos oler cosas que están en concentraciones bajísimas en el aire. Muy bien, pues esa señal eléctrica ya va de camino al cerebro. Su primera parada, como vemos aquí, es el bulbo olfatorio. Y desde ahí, fijaos en las flechas, la información se reparte a un montón de sitios distintos. No hace falta saberse los nombres. Lo importante es ver cómo se ramifica, cómo se conecta con diferentes centros del cerebro. Y aquí viene la parte que es de verdad una genialidad. Todas las neuronas que tienen el mismo tipo de cerradura, da igual en qué parte de la nariz estén, envían su cable, por así decirlo, al mismo punto exacto en el bulbo olfatorio. Esto crea una especie de mapa de olores. Cada aroma enciende un patrón de luces diferente en este mapa cerebral. Y con esto por fin volvemos a la pregunta del principio. A diferencia de la vista o el oído, cuyas señales tienen que hacer más paradas por el camino, el olfato tiene una autopista directa a zonas del cerebro tan primitivas como la amígdala, que gestiona las emociones, y el hipocampo, el centro de la memoria. Por eso, un olor puede provocar una emoción o un recuerdo de forma tan bestia e inmediata, incluso antes de que seamos conscientes de qué estamos oliendo. Toda esta teoría está muy bien, pero ¿cómo de sensibles somos en la práctica? Pues para averiguarlo, nada mejor que un experimento, como el que hicieron en la Universidad de Zaragoza para medirlo con precisión.
Para el experimento se pusieron a prueba dos olores muy diferentes. Por un lado, la piracina, que es ese olor tan característico del pimiento verde, y por otro, el limoneno, que es el típico olor a limón o a naranja. La prueba era bastante directa. A 46 voluntarios se les dio a oler muestras cada vez más y más diluidas de cada una de las dos sustancias. El objetivo era encontrar el punto exacto, la concentración mínima en la que su nariz era capaz de decir aquí hay algo. ¿Y los resultados? Vamos, no dejaron lugar a dudas. No hace falta ser un genio de las matemáticas. Fijaos en los exponentes. Para el limoneno tenemos un 10 a la menos 5. Para la piracina, un 10 a la menos 7. Eso, para que nos entendamos, es una diferencia de 100 veces. Hacía falta muchísima menos cantidad de piracina para poder olerla. Así que la conclusión es clara. Nuestra nariz es mucho, pero que mucho más sensible a unos químicos que a otros. Para ser exactos, en este caso, unas 50 veces más eficiente para detectar el olor a pimiento de la piracina que el olor cítrico del limoneno. En definitiva, el olfato es una pasada. Es un sistema de detección química súper complejo, increíblemente potente y que además está conectado directamente con lo más profundo de nuestra mente, nuestras emociones y nuestros recuerdos. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, ¿no? Si somos capaces de detectar miles de olores diferentes, ¿qué pasa con todos los que se nos escapan? ¿Cuántas conversaciones químicas están ocurriendo ahora mismo a nuestro alrededor que simplemente no tenemos las cerraduras adecuadas para poder descifrar?